Javier Francisco Libera, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente. Bueno, primero voy a abordarte como economista, si puede ser, después hablamos en tu rol de candidato. Sé que mañana presentás tu libro a la Feria del Libro, recordanos cómo se llama. Mañana vamos a estar presentando el libro El fin de la inflación y lo voy a estar exponiendo junto a nuestro máximo prócer del liberalismo de toda la historia, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Va a ser en la sala José Hernández a las 17:30 horas. Javier, ¿te sorprendió el 8,4% de abril? No, para nada. Esto es el resultado de unos descalabros monetarios que viene teniendo Argentina desde hace muchos años y lo que uno ve es una continua aceleración de la inflación. Vos fíjate que a la salida de la convertibilidad, durante el primer periodo del kirchnerismo, la inflación fue 8, después saltó a 20, después a 30, con Macri saltó al 40 y ahora viene viajando arriba del 100%, es decir, uno lo que ve es una continua aceleración de la tasa de inflación y hoy básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta es que este 8,4% implica que la inflación esté viajando a niveles del 150%, si lo tomás en alimentos venís al 200%, si vos mirás tenés una suerte de inflación reprimida por lo menos en lo que tiene que ver con servicios de 50 puntos porcentuales. Si mirás lo que está pasando con la definición de los estacionales, que probablemente o hay algún problema en el índice o hay alguna aceleración, digamos, hacia adelante muy fuerte, porque ese número viaja al 600, entonces, digo, hay demasiadas cuestiones que están haciendo mucho ruido, pero tiene que ver con el descalabro monetario argentino, ya sea tanto en términos de emisión monetaria pasada. Este gobierno, por ejemplo, emitió 16 puntos del PBI en los 3 primeros años de gobierno, o lo que es la emisión monetaria presente, ya sea para financiar al fisco o para financiar las operaciones del dólar soja, y lo que tenés que es todavía más complicada la inflación hacia futuro, que es el hecho de que vos tenés el tema de las LELIQs. Hoy los pasivos remunerados en términos de base monetaria están en los niveles que teníamos a inicios del año 1989, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín. Bueno, vos venís descartando una hiper, ¿la seguís descartando? No, yo nunca descarté la hiper, dije, yo lo que siempre dije es posible la hiper. Es decir, justamente fui el primero en decir que la hiper es posible, dado los desequilibrios monetarios. A ver, Argentina tiene un desequilibrio monetario que es peor que el que tenías en la previa del Rodrigazo. Eso implicaría multiplicar la inflación por 6 y, por ejemplo, multiplicar el número de pobres por 5. O sea, multiplicar la inflación por 6 iríamos a niveles del orden del 650%. Por lo tanto, o si lo tomo sobre el último dato anualizado, estaríamos hablando de niveles del 900%. O sea, la hiper está ahí, a la vuelta de la esquina. Y la verdad es que la caída de la demanda de dinero te dice que eso es posible. Y el problema sería que no tenés formas de multiplicar por 4 o 5 veces la cantidad de pobres, dado el nivel de inicio que tenés. Por lo tanto, eso también quiere decir que estás frente a un problema social de escalas pocas veces, te diría que nunca vistas en la historia argentina. Bueno, frente a esto vos proponés la dolarización. ¿Esto es el día 1? ¿La anunciás o es un proceso al que se llega? Mira, la dolarización es parte de un programa económico. Nosotros, por ejemplo, hablamos de... Nuestro programa estructural es un programa de 40 años. Primer punto. Pero para la Argentina, imagínate que... Bueno, es que si no empezamos a pensar en otros términos, o sea, vamos a seguir el sendero miserable que traemos hasta ahora. ¿Pero puede ser que lleguemos a una dolarización después de muchos años? O sea, no es inmediato. A ver, o sea, no se puede hacer instantáneo. O sea, demanda una serie de cuestiones de instrumentación. Entonces, la realidad es que en el programa de reforma de primera generación, que está la reforma del Estado, que implica bajar el gasto público, que implica bajar los impuestos, que implica también una fuerte agenda desregulatoria, una fuerte reforma en el mercado laboral que lo haga flexible hacia adelante, la apertura de la economía,
Y dentro de ese conjunto de reformas está la reforma monetaria que a la postre terminaría con la existencia del Banco Central. Con lo cual, Javier, esto que me está diciendo es una novedad, porque todas esas reformas que vos acabas de decir, en la Argentina llevan tiempo porque hay que hacerlo por ley en muchos casos, hay que discutirlo. Es decir, no tendríamos una dolarización inmediata, sino que puede pasar varios años. No, el tema de la dolarización va a tener que ver con, básicamente, la complejidad financiera que se herede del actual gobierno en términos cómo queda el Banco Central. Va a tener que ver con la posibilidad de acceso a financiamiento, va a tener que ver con la posibilidad de poder colocar los bonos que tiene el Banco Central en el mercado y estructurar operaciones para hacer el rescate del pasivo del Banco Central. Es decir, cuanto más rápido puedas hacer eso, más chances tenés de dolarizar. Por ejemplo, cuanto más desmadrado el proceso inflacionario, es mucho más rápido y más simple de hacer. Eso depende, básicamente de las condiciones que vos encuentres en los mercados en el mercado monetario y de bonos al momento y de divisas al momento de hacer la operación. Eso obviamente no es instantáneo. Yo entiendo que desde Juntos por el Cambio se ha mentido sobre esto, se ha omitido toda la parte de las reformas estructurales, se ha mentido, pero sobre cómo se hace la dolarización, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a la construcción de falacia del hombre de paja. Creí que era solamente una cuestión de la izquierda, pero bueno, parece que a Juntos por el Cambio la metodología de la calumnia, la mentira y la difamación le gusta mucho más que a la izquierda. ¿Qué tal? Diputado Martín Canenguiser lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. El otro día hablaba con Pablo Guidotti, que como bien usted sabe, negoció una eventual dolarización de la Argentina en la época de Carlos Menem. Se frustró por diversas circunstancias que ahora no tiene sentido recordar, pero él lo que me focalizaba es, yo creo, me decía él, hoy hay que poner el acento en que la Argentina primero recupere el superávit, no primario, sino todo el superávit, y por supuesto después podemos discutir el sistema cambiario, pero que lo primero que tiene que hacer Argentina es recuperar el superávit y por qué no tener un Banco Central independiente como tiene el resto de los países de la región que recuperó una baja inflación. ¿No podríamos hacer algo más parecido a lo que hicieron el resto de los países antes que pensar en dolarizar? Bueno, eso depende de cómo uno ve determinados problemas. Nosotros la reforma fiscal, que se llama el Plan Motosierra, que de vuelta parece que los medios y parece que los economistas de Juntos por el Cambio no se enteran o no se quieren enterar, pero de hecho, me han hecho hasta una estatua con la motosierra explicando cómo bajamos el gasto público para recomponer las cuentas fiscales. De hecho, en la línea de lo que está diciendo Guidotti, vos con un ajuste de 5 puntos del PBI, vos pondrías el resultado financiero en 0 y eso implicaría que la relación deuda-producto no crezca. Por lo tanto, vos entrás en lo que se llama en un sendero sostenible. Y eso, te recompondría las cuestiones en términos de precio de los bonos, o sea, baja del riesgo país, baja de la tasa de interés. Por lo tanto, tendrías un montón de elementos muy positivos al momento de hacer todo eso, que nosotros lo tenemos contemplados. De hecho, nuestro plan de recorte fiscal es mucho más ambicioso que 5 puntos del PBI. De hecho, eso vos lo podrías lograr solo con recalibrar tarifas o solo con cortar las transferencias discrecionales. No solo queremos cortar las transferencias discrecionales, queremos cortar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera en los contratos. Queremos eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada la chilena. Es decir, nuestro programa es mucho más ambicioso que 5 puntos del PBI, de modo tal que podamos empezar a bajar impuestos. Eso por el lado fiscal, si vos querés. Por el lado del lado monetario, ahí hay otras cuestiones. Primero, muy bien lo que señalabas de cuando lo intentó hacer Guidotti, estando Roque Fernández como ministro y Carlos Rodríguez como viceministro. Básicamente, en aquel momento lo que se intentó fue una
hay dos formas de dolarizar. Una es con un acuerdo de Estados Unidos para que te comparta el señoriaje, y otra que es unilateral. En el caso particular, como yo lo pienso, yo digo que haría un caso básicamente unilateral, es decir, hacerlo por motus propio. Y el motivo por el cual yo, digamos, me parece, con el cual defiendo la dolarización son distintos argumentos. Hay un argumento de índole moral. Para mí robar está mal. Es decir, si yo me pongo con una fotocopiadora y empiezo a imprimir billetes y se los quiero repartir a ustedes, a cambio de bienes tangibles que ustedes tengan ahí, ninguno me lo va a aceptar. O sea, con lo cual lo primero que hay que entender es un robo, y que solamente eso se puede hacer porque es curso forzoso, porque es a punta de pistola. Por lo tanto, la primera discusión es de índole moral, y esa no la da nadie porque saben que es un robo efectivamente. Ahora, Javier, perdóname. Sí, dale. Son 4 argumentos, o sea, recién es el primero. El segundo es de índole técnica. Cuando un bien no tiene demanda, su precio es cero. Si los saldos reales tendrían que ser cero, no importa qué cantidad de dinero tengas, o sea, los precios van a tener infinito, porque básicamente no tiene demanda. Además, viven quejándose de los monopolios, y sucede que no hay nada peor que un monopolio legal, y eso es lo que tiene el Banco Central. Por lo tanto, digamos, eso hace que sea cuestionable también es más, tan cuestionable es la existencia del Banco Central, que si ustedes se pondrían a imprimir billetes, ustedes irían presos. Entonces, ¿por qué esa asimetría? El tercer elemento tiene que ver con una cuestión legal. Es decir, con la cuestión de que digamos, o sea, cuando vos emitís dinero y generás inflación, eso básicamente es un delito. Y después hay otra cosa más, porque fíjense ahora, la inflación de los últimos 12 meses, ¿qué son? 108%. Eso implica que si ustedes tenían 1.000 pesos hace un año, hoy tendrían el equivalente a 480. ¿Quién les robó los 520? No, está claro. Ahora, Javier... y lo último, que es... Entonces el problema es político. Bueno, es que a eso iba. Vos estás diciendo... Pero es que justamente el problema es que el gobierno que tenemos ahora le robó a los argentinos 16 puntos del PBI en los últimos 3 años. O sea, le roba cerca de 30.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta es, o sea, ¿por qué, digamos, en lugar de preguntarme a mí por qué quiero terminar con que los políticos roben, me parece que la pregunta natural sería preguntarles a los que defienden el peso por qué quieren que los roben los políticos? No, está bien, pero yo lo que digo es, vos estás hablando de un plan de reformas muy ambicioso, que si tiene éxito, y que vos estás diciendo que es previo a la dolarización, probablemente... Simultáneo a la dolarización. Bueno, a eso iba. Si vos lográs eso, que en la Argentina es muy difícil de lograr, que es bajar el gasto, en tanto, vos dijiste más de 5 puntos, probablemente no necesites dolarizar, porque ya está el trabajo hecho. No, es que ese es el punto. Cuando vos tuviste la convertibilidad, mira, el Banco Central era independiente, tenía una regla monetaria dura. Además, la regla monetaria era entendida a la perfección. No solo eso, sino que además era tan popular la regla que ganaba elecciones. Sí. Y hay un elemento todavía muchísimo más fuerte sobre eso, que es que toda la estructura contractual de la economía estaba nominada en la regla. Y sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, fueron e hicieron déficit fiscal y en se lugar endeudaron. Claro, sí, pero cuando se les terminó el endeudamiento, cuando no pudieron subir más los impuestos, ¿qué hicieron? Devaluaron. Rompieron la regla monetaria. Para que se dé una idea, ustedes son muy jóvenes los dos, pero en los billetes de la convertibilidad, en el lado izquierdo, decían convertibles de curso legal. Claro. Bueno, esa leyenda quería decir que si ustedes con ese peso iban al banco, les tenían que dar $1. O sea, se reconocía explícitamente la deuda. Cuando vos salís de la convertibilidad y se suspende eso, ¿qué es lo que implicó? Que los políticos en ese momento nos robaron a los argentinos de bien cerca de 15.000 millones de dólares, que era lo que había en las reservas. En realidad eran 14.500 o 14.700 millones de dólares que había. Para redondearlo, 15.000 millones de dólares. Si eso ustedes lo ponen en dólares de hoy, que la inflación del dólar fue más del 70%, estaríamos cerca de
25.000 millones de dólares. Es decir, lo que yo quiero llamar la atención es sobre cómo los políticos no se estafan. Entonces la pregunta es, no es por qué yo quiero eliminar el Banco Central, que es un mecanismo por el cual los políticos nos roban. La pregunta debería ser, ¿por qué, digamos, los argentinos de bien tenemos que aceptar a un delincuente que nos robe 5 puntos del PBI por año? No, está bien, pero a mí la sensación que me da es que vos lo que querés eliminar es la mala práctica, porque puede venir, vos dolarizás, el que viene dice, volvemos al peso por nuestra soberanía, y se terminó la dolarización y te hizo lo mismo que lo que pasó con la convertibilidad. Y en realidad... No, es que ahí justamente ese es el core del problema. Vos acabas de dar justo, o sea, me acabas de hacer la pregunta perfecta. Y voy a explicar por qué es la pregunta perfecta. Porque la pregunta es que tiene que ver con el origen del dinero. Entonces, lo que vos me planteas es, bueno, pero puede haber una buena política monetaria, en el fondo. Sí. O sea, que versa, digo, que si yo tuviera un directorio brillante, que el copón fuera, o sea, el Comité de Política Monetaria fuera extraordinario, y que además el Banco Central sea independiente. Con esos elementos, o sea, puedo replicar la experiencia de otros países. Es decir, algo así como que existe una política monetaria óptima. Sí. Y en realidad eso es imposible, eso no existe. El último libro de Hayek se llama La fatal arrogancia, y vos, para poder determinar la política monetaria óptima, deberías conocer las preferencias de todos los agentes de la economía, pasados, presentes y futuros, en términos de todos los bienes de la economía, pasados, presentes y futuros. Tendrías que conocer las dotaciones de recursos pasadas, presentes, futuras, la evolución de la tecnología. Deberías conocer la estructura de capital en una economía de capital heterogéneo, con sus correspondientes productividades, con sus correspondientes amortizaciones. Es decir, que vos, para saber todo eso, deberías ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que deberías ser Dios. Por lo tanto, esa tarea es imposible. Primer, elemento central. Por otra parte, que es todavía más al core del problema de lo que señalás, ¿a alguien se le ocurre preguntar cuánto es la oferta óptima de rabanitos en la economía? A nadie se le ocurre, y de las zanahorias tampoco, y a nadie se le ocurre hacer esa pregunta. En realidad, vos demandás dinero para comprar otros bienes, o puesto de otra manera, vos con tu trabajo comprás dinero para que con ese dinero comprar otros bienes. Es decir, que en el fondo el dinero es un bien de intercambio indirecto, ¿sí? Es decir, el dinero se usa para hacer otras transacciones, y ese dinero tiene que tener determinadas propiedades, que en Argentina además no lo cumple, pero en el fondo lo que está detrás de eso es que vos vas a hacer transacciones. Entonces, como la demanda de dinero es algo que está determinado en términos reales en función de las preferencias, las dotaciones y la tecnología de la economía, ese número, en principio, es un número, si vos no tuvieras ninguna perturbación en el sistema, es un número granítico, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si entonces la demanda de dinero está determinada de esa manera, lo único que puede hacer el Banco Central es determinar la cantidad nominal de dinero, y con eso determina el nivel de precios. Es que Javier, te quiere preguntarme el Fitzpatrick, no me quiero ir mucho, pero a mí lo que digo es que no existe tal cosa como una política monetaria óptima, porque no, está bien, entendí el concepto, entiendo que todo lo que puede hacer el Banco Central claro, es daño. Pero ¿y por qué con dolarización? Porque eso vos podés decir, bueno, que el Banco Central deje de intervenir, pero manteniendo el peso. No, porque de vuelta, es decir, la pregunta es, si no lo vas a usar, entonces, ¿para qué querés tener el factor de riesgo que mañana los políticos van a meter la mano? ¿Para qué lo querés tener el Banco Central? O sea, yo lo que propongo es competencia de monedas, que como los argentinos históricamente eligieron el dólar, seguramente sea el dólar con la moneda con la cual liquidás el Banco Central. Ahora la pregunta es, ¿para qué lo querés tener si no lo vas a usar para hacer daño? Pero vos hablas de competencia de monedas. Exacto, vos podrías usar el peso si querés. Yo no le daría a los políticos argentinos la posibilidad de tener un arma cargada contra la cabeza de los argentinos. Milei,
Buenos días, Mariel Fitzpatrick lo saluda. Mariel. Lo quiero llevar un poco a la esfera más política y quería preguntarle puntualmente por el tema de el candidato en la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora no hubo una definición de su espacio, o al menos suya, sobre quién podía ahí liderar la candidatura, siendo que es un distrito clave para cualquiera que quiera acceder a la presidencia. Mi pregunta en ese sentido es, siendo que hoy no tiene un candidato, ¿existe la posibilidad en la provincia de Buenos Aires de hacer una alianza con el sector de Patricia Bullrich, que es de alguna manera el que usted ha identificado como más cercano a sus ideas? No. Primero, no es cierto que no tenga candidato. Sí lo tengo, no lo he anunciado, que es otra cosa. Ajá. Pero sí tengo un candidato. ¿Tiene un candidato ya definido? Sí, claro, obvio. Ajá. ¿Y por qué no lo anunció siendo que falta un mes y medio para el cierre de listas? Porque la ansiedad de los periodistas no necesariamente son mis tiempos. Y bueno, es nuestro trabajo. Bueno, está bien, digamos, o sea, a ver, digamos, usted me pregunta, yo les contesto como de costumbre, con la sinceridad brutal a mi estilo. Le agradezco, lo que pasa es que quizás lo que genera interrogantes es que tiene poco tiempo para instalar ese candidato en la provincia, para hacer campaña, para recorrer el territorio. Bueno, de última será un problema que me perjudicará a mí, así que digo, ¿cuál es el problema? ¿Es varón o mujer? Es un hombre. Es un hombre. ¿Burlando puede ser? No. Ya dije varias veces que burlando no es. No es burlando. ¿Y puede ser Sebastián Pareja el armador suyo en la provincia de Buenos Aires? No va a ser Sebastián. ¿Usted nos está confirmando que no va a ser Sebastián Pareja, que es el nombre que estaba circulando? No es Sebastián, eso no lo es. Si seguimos un poquito más te lo sacamos, Javier. No lo van a sacar. No importa, es otro problema. Diputado, le quería hacer otra pregunta. Se supone que mañana el ministro Massa va a hacer una serie de anuncios luego de este dato de inflación, y le hago dos preguntas en una. ¿Qué cree que va a anunciar? Y usted, si estuviera en ese lugar, ¿qué tendría que anunciar el gobierno? A ver, este gobierno tiene tantos problemas técnicos y políticos que casi que es imposible saber de qué es lo que van a anunciar. Es decir, de hecho, en general, en la política argentina, digamos, los políticos son tan mediocres, tan mal formados, y los que tienen formación la tienen en las ideas que nos han hundido, que en general es bastante poco predecible lo que van a hacer. Es decir, si ustedes me tuvieran en una silla de esas características, sabrían perfecto lo que voy a anunciar. Ahora, el tema es, yo no participaría de ninguna manera de este gobierno, por lo tanto es un ejercicio que... Es decir, a mí no me pasaría lo del señor Lustó, que fue parte del ministerio de la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no participaría de un gobierno acá. Entonces, o sea, ese contrafáctico, digo, no se puede hacer en mi caso, porque, digamos, o sea, básicamente jamás sería parte de un gobierno de estas características. ¿Pero qué herramientas tiene para anunciar el gobierno? Este gobierno, el problema es que todo lo que haga le va a salir mal, porque es un gobierno que carece de reputación, por ende todo lo que haga no es creíble y por ende le va a salir mal. Es decir, aun cuando tomara las medidas correctas, le iría mal. ¿Qué serían cuáles? Las medidas correctas son las que yo vengo proponiendo desde hace tiempo, pero ni siquiera le dan los tiempos. O sea, si el gobierno quisiera anunciar, por ejemplo, un ajuste fiscal, ¿cuál es el problema? Al margen de la reputación, de la credibilidad y todas esas cuestiones. La velocidad de las variables reales están muy desalineadas con las velocidades de las variables nominales. Por lo tanto, se lo va a llevar puesto, haga lo que haga. Porque no puede dominar la nominalidad de la economía. A ver, si yo tengo que las LELIQs, que son 2 veces y medio la base monetaria, y está pagando una tasa del 150% efectiva, y la velocidad a la que viaja la nominalidad no tiene forma de compensarlo con la velocidad real. Javier, te despide Mariel con una pregunta cortita. Te quiero recordarnos mañana el nombre de tu libro y mañana en dónde se te puede ver. Es el fin de la inflación en la Feria del Libro a las 17:30 en el Salón José Hernández.
Y mi última pregunta tiene que ver con las elecciones de mañana provinciales a partir de la pobre performance que tuvo Martín Menem en La Rioja. Había mucha expectativa. Yo no creo que fue pobre la performance. Pasó de 0 a 16, es un numerazo. Digo, después que la evaluación que hacen otros es otra cosa. Pero de 0 a 16 no me parece pobre performance. ¿Y Milei tiene alguna expectativa contra el aparato prebendario? O puesto en otras maneras, ¿a alguien se le ocurriría extrapolar el resultado de La Rioja al país creyendo que el kirchnerismo va a sacar el 50%? Bueno, quizás la expectativa era alta, quizás por eso lo de pobre, que entiendo que es un calificativo. Bueno, digo, o sea, yo, digamos, o sea, a mí lo que cuentan son los datos. De 0 a 16 es un numerazo. Para las elecciones de mañana, que hay elecciones en 3 provincias, ¿tiene una apuesta fuerte o un candidato que quiera destacar? Porque también siento que usted ahí salió a aclarar su espacio, La Libertad Avanza, de que, bueno, había candidatos que se arrogaban el apoyo de Milei y no eran tales. ¿Tiene algún candidato para destacar? De hecho, hay gente que se arroga, digamos, que están con nosotros y efectivamente no es así, porque, o sea, cuando hay un apoyo explícito mío, digo, yo voy y estoy en el lugar. Así que digamos, o sea, si yo no estoy, digamos, o sea, no hay un apoyo explícito. Javier, ultimísima, bien breve, ¿está confirmada entonces Victoria Villarruel como tu compañera de fórmula? Ya será anunciado en el momento que corresponda. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Por favor, abrazo gigante. Era Javier Milei, economista y candidato a presidente.